Mis saludos con todos y todas. Mi nombre es Paulo Gus. Yo soy maestro de la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Oswaldo Cruz y director del Centro de Relaciones Internacionales de la Fiocruz, que es una institución, centro colaborador de la OMS y de la OPS para Salud Global y Cooperación Sur-Sur. Y la clase que yo tengo que impartir hoy será essa classe sobre diplomacia de la salud, conceptos y prácticas. Y yo tengo la humildad de decirles que no pretendo agotar el tema, y ese tema yo estoy discutiendo con especialistas. Los miembros de las ORI son todos especialistas en diplomacia de la salud. Entonces, por favor, comprendan esta clase, esta discusión como una contribución a la reflexión de ustedes y la profundización sobre el tema de la diplomacia de la salud en la región. La diplomacia como tal es una, dice a la mayoría de las definiciones de diplomacia, que es la arte y la práctica de llevar a cabo negociaciones entre representantes de los estados. Y los estados acostumbran utilizar la diplomacia para resolver disputas entre sí, formar alianzas, negociar tratados, fortalecer relaciones económicas, promover intercambios culturales e incluso militares, y para una variedad de otros propósitos, inclusive para la construcción de cooperación técnico-científica, de cooperación en salud, de cooperación en temas ambientales, de cooperación en términos de ayuda humanitaria y tantas otras. La diplomacia es, digamos, la herramienta bajo la cual los estados negocian sus colaboraciones, negocian su cooperación, negocian políticamente intereses muchas veces divergentes, donde armonizan sus intereses y al final se evita el conflicto armado y se promueve la paz. Esto sería el gran campo de la diplomacia y que existe há más de 1000 años como una área de relaciones entre los estados. Durante siglos, la diplomacia internacional se centró principalmente en la resolución de conflictos territoriales entre países o en otros conflictos relacionados con cuestiones económicas y comerciales de alto perfil. Contudo, entretanto, la salud entra por la primera vez en las negociaciones diplomáticas en el siglo XIX y adentra este campo de la diplomacia por razones económicas, debidas principalmente a las enfermedades pandémicas que grasaban en el mundo en el siglo XIX, particularmente alrededor de 1850, cuando el comercio internacional se torna cada vez más intenso por todo el tema de la pasaje, casi que de una producción en escala casi doméstica para la revolución, la era industrial, la revolución industrial que se verifica exactamente en la mitad del siglo XIX, empezando por Inglaterra, pero teniendo Francia y otros países europeos y también los Estados Unidos como grandes players. Entonces, la venta, la importación y exportación, la necesidad del transporte, esto tenía obstáculos, muchas enfermedades epidémicas causaban importantes obstáculos a esse comercio internacional. Entonces, la salud entra como un tema de la diplomacia para resolver problemas de naturaleza económica. Y las enfermedades como cólera, la peste, la fiebre amarilla y otras eran obstáculos importantes e incluso paralizaban el comercio internacional. En nuestra América Latina tuvimos ejemplos de grandes problemas en Rio de Janeiro, en Buenos Aires, por ejemplo, con la fiebre amarilla, por ejemplo,
e que hoje retornam, né, com uma ameaça e que será parte seguramente da diplomacia da saúde de nós outros. E as negociações das conferências internacionais foram cada vez mais utilizadas para o reconhecimento e a búsqueda comum de soluções para as enfermidades que impediam que a economia funcionasse. E muitas outras questões relacionadas com as esferas econômicas e sociais e o processo de saúde e enfermidade se han multiplicado nos últimos 150 anos, desde 1850 até 2017. Muitíssimos. Né? E esses muitos variados temas tomam espaço em las discussões diplomáticas, temas de saúde que têm a ver com temas econômicos e sociais. Como áreas acadêmicas e arenas políticas, a saúde e as relações internacionais por muito tempo estiveram separadas, pero com a evolução da medicina, que poderíamos dizer que são os conhecimentos e as práticas em saúde relacionados com os indivíduos, e também a evolução dos conhecimentos e das práticas relacionadas com grupos de população, que isso seria, digamos, censurado o conceito de saúde pública, han sido dominantes por muitos anos também. Ou seja, a saúde pública vendo a coisa como a população e a medicina como o tema do indivíduo. Pero, mais recentemente, principalmente depois em los anos 50 e 60, o conceito fuerte de determinação social da saúde empieza também a tomar cuerpo em las relações econômicas sociais com a saúde e também impregna o tema da diplomacia da saúde. É decir, já não se trata apenas de enfermedades, mas se trata de outros elementos, como por exemplo fatores comportamentais, como por exemplo a localização de indústrias que pudieran trazer perjuízos a la población de los trabajadores o a las poblaciones alrededor de industrias transnacionales que se localizan en países de regulación social y de regulación de la actividad industrial menos fuerte, menos empoderada. Entonces, ahí vemos que esse tema da determinação social, que é um processo complexo, que considera a posição de classes, condições de renda, trabalho, etc., se junta a lo que seria a saúde pública e ao tema da medicina, e a partir de então teremos uma complexidade aún maior para o tema da diplomacia da saúde. Bueno, la diplomacia de la salud, ela se define, entonces, revisando lo que he dicho hasta el momento, las conexiones entre esta salud con una visión ampliada que reúne medicina, determinación social, salud pública y relaciones internacionales, ocurren en función del proceso de globalización. Lo que llamamos la globalización antigua del siglo XIX, que trataba de las cuestiones de enfermedades epidémicas, que traían perjuicios al comercio, y más recientemente, por lo que llamamos a las décadas del final del siglo XX y esos principios del siglo XXI, lo que llamamos la globalización profunda y veloz, como llama Eric Hobsbawm, el extraordinario historiador inglés muerto hace un par de años. Y hoy esa globalización profunda, según Hobsbawm, cubre ahora todos los aspectos de la vida humana. Entonces, este encuentro entre los conceptos y prácticas contemporáneas de la salud global y la diplomacia de la salud se presentan
sus conceptos, sus métodos, a partir del desarrollo de la diplomacia y el desarrollo del tema de la salud. La diplomacia de la salud se define entonces como una actividad de naturaleza política que cumple con el doble objetivo de mejorar la salud, al mismo tiempo que mantiene y fortalece las relaciones internacionales. Otra definición muy interesante que nos ayuda bastante es que la diplomacia de la salud sería el método de interacción elegido entre las partes interesadas en la salud pública y la política con fines de representación, resolución de conflictos, mejora de los sistemas de salud e incluso el derecho a la salud comprendida con ese concepto ampliado que incluye la medicina, la salud pública y la determinación social. Me gusta siempre hacer una distinción entre lo que llamamos diplomacia de la salud y diplomacia en la salud. La diplomacia de la salud es, a nuestro juicio y por nuestra concepción, el espacio político y técnico que tiene la salud como su objeto principal y central. Por ejemplo, las negociaciones en torno a docenas, centenas de temas que se realizan en la Organización Mundial de la Salud o en la Organización Panamericana de la Salud. Y la diplomacia en la salud es cuando llamamos la contribución de la diplomacia, utilizamos los recursos de la diplomacia general para resolver problemas en el campo de la salud. Un ejemplo son negociaciones de salud al interior, por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio. Apenas para situar los dos ejemplos que me gustaría de llamar la atención para la distinción entre la diplomacia de la salud y la diplomacia en salud. Bueno, el término diplomacia de la salud puede ser entendido en tres categorías diferentes de interacciones. Diplomacia es interacción. Diplomacia de la salud, podríamos decir que hay tres diferentes categorías de interacción dentro de la diplomacia de la salud, aunque sean muy, digamos, esquemáticos y hay interpenetraciones, incluso tal vez otros tipos de interacción. Una sería la diplomacia básica, es decir, las negociaciones formales entre dos o más naciones teniendo como tema salud. La diplomacia múltiple, de la misma forma, teniendo como tema la salud, son negociaciones entre las naciones y otros actores, no necesariamente con el fin de llevar a acuerdos vinculantes. Ejemplo, son las negociaciones entre naciones con la industria, entre naciones con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Y finalmente la dicha diplomacia informal, es decir, interacciones entre actores internacionales de la salud pública y sus homólogos sobre el terreno, no necesariamente con participación del Estado, pero cuando esos entendimientos, negociaciones, ajustes, acuerdos ocurren con otros actores que no conten con la participación en determinado momento del Estado. Pero también a esto le llamamos diplomacia de la salud con esta categoría de diplomacia informal. Por fin, decimos que la diplomacia de la salud es el método para establecer compromisos y consensos entre múltiples partes interesadas sobre cuestiones de salud y sus determinantes que atraviesan las fronteras nacionales, generalmente relacionadas con el poder político y los intereses económicos, pero también con muchos diferentes otros tipos de valores y principios. Y ahí incluimos el tema de la asistencia humanitaria, del apoyo de un país a otro en determinadas situaciones graves para la salud de uno de los pueblos. Entonces eso también consideramos importante, además de los temas que son subyugados, digamos, por el tema del poder político y intereses económicos en el campo de la salud.
Como toda diplomacia, la salud, la diplomacia de la salud, es un proceso esencialmente político, en el cual la salud juega un papel cada vez más importante. Apenas para mencionar, tenemos también hoy una discusión fuerte sobre el tema de la agenda de la ciencia y tecnología, que es todo el tema alrededor de los avances científicos y tecnológicos, incluso un subgrupo de la diplomacia de la salud y de la diplomacia de la ciencia y tecnología, que es la diplomacia de la ciencia y tecnología en salud, donde la negociación de transferencias tecnológicas, principalmente de productos, etc., están presentes y son parte importante de lo que modernamente llamamos la diplomacia de la salud y en otras situaciones la diplomacia en salud. Y finalmente, reconocer que la diplomacia de la salud requiere conocimientos especializados en campos como la salud pública, relaciones internacionales, por supuesto, estos son los, digamos, los focos principales de conocimiento, la administración pública, el derecho internacional y la economía política, y, como dicho, centrado en negociaciones sobre asuntos exteriores, comercio y otros determinantes políticos mundiales de la salud. Eso es muy importante que lo consideremos así, porque aquí estamos hablando de nosotros, de los que trabajan con los ORES y de quien trabaja con el tema de la diplomacia de la salud en general. Y todos, cuando miramos este conjunto de conocimientos especializados necesarios, vemos cuántas veces tenemos necesidad de utilizar conocimientos de la economía, política, del derecho internacional, etcétera, etcétera, y cuántas veces, muchas veces, no estaban bien preparados para hacerlo. Por esto, hago cuestión en este momento de saludar la iniciativa de Lisagues de hacer este programa con los ORES, así como lo hicimos nosotros con la OPS el año pasado y el año anterior, la reunión de las ORES bajo como el CRIS, el Centro de Relaciones de Fiocruz, y la Organización Panamericana. Ahora tenemos esta iniciativa de la región sudamericana que me parece extremadamente importante y quiero louvar aquí la iniciativa, aprovechando la iniciativa de Lisagues y quizá Dios quiera que podamos ayudarlos un poco a pensar también en esos complejos componentes disciplinarios. Bueno, la diplomacia tiene que ver centralmente con gobierno y gobernanza. Y ahí también quería llamar la atención de dos conceptos importantes, de la gobernanza global y la salud, y de la gobernanza de la salud global. Hay un conjunto de instituciones, mecanismos, relaciones, procesos complejos, formales o informales, entre estados, mercados, ciudadanos y organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales, por medio de los cuales, en nivel global, intereses colectivos son articulados, leyes y obligaciones son establecidas y diferencias son mediadas. Son un conjunto de cuestiones que nos dicen directamente respecto o no hacen directamente referencia a la salud, pero por todas las razones influencian, impactan sobre la salud o los sistemas de salud y protección social, o sobre la cuestión ambiental y indirectamente influenciando la salud. Esta gobernanza global está en las Naciones Unidas, está en las áreas subregionales como CELAC, UNASUR, etcétera, etcétera. Está también la gobernanza global hoy, tiene un dominio muy grande de las empresas transnacionales con sus negocios. Es decir, ese concepto de gobernanza global, denotando esa complejidad, pero con varios sectores y varias instituciones, y sus acciones traen importante contribución o perjuicio a la salud.
son buenas y malas, y así es dialécticamente como la gobernanza global se relaciona con la salud. Por otro lado, la gobernanza de la salud global sería, a nuestro juicio, a nuestra concepción, el uso de instituciones, reglas y procesos formales o informales por parte de estados, instituciones intergubernamentales y también agentes no estatales, incluso la iniciativa privada, para lidiar con desafíos de salud que demanden acciones colectivas y transfronterizas. Entonces, cuando el tema es la salud global, cuando el tema es referente a la salud, llamamos lo que dice respecto a las negociaciones, etcétera, necesarias de gobernanza de la salud global. Y el gran ejemplo de la gobernanza de la salud global, la gran institución, la institución central, es la Organización Mundial de la Salud y a nivel regional la Organización Panamericana de la Salud. Pero hagamos una pequeña digresión aquí para mencionar, y yo tuve el gusto de participar de esta comisión sobre Global Governance for Health, o a gobernança global, y yo prefería aquí y salud, y no para, porque a veces no es para, es en contra de la salud, entonces mejor decir Comisión Global de Gobernanza y Salud, pero que fue organizada por el periódico Lancet y por la Universidad de Oslo. Y ahí tuvimos una amplia discusión de casi 18 meses y concluimos sobre los determinantes políticos globales de la salud, determinantes políticos globales, que son generadores de inequidades entre países y al interior de los países, y por lo tanto nocivos para la salud, y perjudiciales a los sistemas de protección social de la salud. Y ahí enunciamos estos conjuntos de 7 grandes grupos de determinantes políticos de la equidad. Medidas de austeridad en las crisis económicas, y hay una profusión de documentos, estudios, demostrando que las recomendaciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etc., para las crisis económicas de los países más pobres, fueron muchas veces medidas de austeridad extremadamente negativas, se perdieron derechos, se perdieron muchos nuevos problemas surgieron, depresión, problemas mentales, suicidio, y también por todo el tema de la falta de productos, es decir, por la generación de desempleo, muchas familias tuvieron el caso de un aumento importante de la mortalidad en la primera infancia, la mortalidad de la niñez, de los menores de 5 años, y también la morbidad en general dentro de las familias. La propiedad intelectual es otro gran tema de interés comercial, económico profundo, donde están los negocios, y que, si no bien manejado políticamente, técnicamente por los países, la propiedad intelectual puede perjudicar brutalmente el acceso a medicamentos, vacunas y tecnologías. Los tratados sobre las inversiones extranjeras, eso también quería llamarnos la atención. El principal ejemplo es el caso de Uruguay, que había un acuerdo asignado con el país donde se ubicaba una empresa tabacalera, empresa tabacalera esa que hizo una acción jurídica, judicial, en contra del gobierno de Uruguay por la utilización de la propaganda en los paquetes de cigarrillos, llamando la atención para los problemas que el tabaco genera en la gente. Y ellos decían que este tipo de propaganda reducía sus intereses, su ganancia, lo que ganaban con las ventas, perdían plata en ese proceso, y invocando el Tratado Amplio de Inversión Extranjera, que decía que una empresa tiene que ser defendida en sus inversiones en el país, pretendieran ganar del pequeño Uruguay, pero el valiente Uruguay que ganó la cuestión internacional y hizo vigorar la salud pública sobre
sobre el interés comercial. Siempre que tenemos estos determinantes bien enfrentados, como fue bien sucedida la disputa entre Philip Morris y el gobierno de Uruguay. El tema de la seguridad alimentaria, que es un problema, hay un control brutal del comercio de alimentos hoy en el mundo, y que son determinantes, son políticamente determinados, trazem prejuízos importantes a la salud de las poblaciones, actividades empresariales transnacionales, principalmente en el área de mineración, de minería, en la área de petróleo, etcétera, que son empresas sucias y que no respetan muchas veces las leyes de los países y traen a las poblaciones directo o indirectamente perjuicios a la salud de las poblaciones, ¿no? La inmigración ilegal, los conflictos violentos. Entonces esos son temas que nosotros trabajamos, y yo sugeriría que busquen este documento, que es de 2014, está disponible en el sitio que yo hago mención sobre determinante, que voy a hacer mención al final. Pero apenas con este título se busca y se logra obtenerlo free o en inglés en Lancet o en nuestro sitio de determinación social que tenemos en la Escuela de Salud. Y se reconoce una serie de disfunciones en el sistema de gobernanza global, como un déficit democrático importante, mecanismos débiles de responsabilización de actores por estas acciones nocivas sobre la salud, una inmovilidad institucional com dificuldade de cambiar normas, regras e processos decisórios em favor da saúde, um espaço político inadequado para a saúde, é decir, o comércio e o econômico sempre tem preferência em los tratos globais do que a saúde, e todavia ainda existem instituições internacionais e uma série de áreas de formulação política muito importantes para que lográramos uma defesa da saúde. Agora queria fazer menção, já estou tratando de aproximar-me do dia a dia de nós. Quais são os espaços onde se pratica a diplomacia da saúde? São espaços, por excelência, da diplomacia da saúde, em nível global, por supuesto, a Organização Mundial da Saúde, hoje também as Nações Unidas, es decir, las Naciones Unidas crearon la UNITAID, la UNAIDS, y también han traído para dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas temas de salud. Entonces, la salud hoy, el espacio de la diplomacia de la salud es más amplio, va além de la Organización Mundial de la Salud, incluso tomando la Asamblea General de las Naciones Unidas. Em nível regional, a Organização Pan-Americana de la Salud é a instituição por excelência, que está no espaço da OPS, que está no espaço em Ginebra de las Assembleias Mundial de la Salud e da Conferência Pan-Americana de la Salud, que aliás se realiza este ano, em setembro de 2017, com a eleição da nova diretora da organização, ou a reeleição da atual diretora. Em nível nacional, o local da diplomacia da saúde, por supuesto, é o Ministério da Saúde, e com uma concentração política e técnica da diplomacia da saúde em las ORIs, é decir, em las oficinas de relações internacionais em saúde, é decir, em manos de ustedes. Aqui eu gostaria de exemplificar e dizer-lhes que, bueno, a Asamblea General de las Naciones Unidas tiene desde 2008 anualmente, aqui está o número da Asamblea 63, 4, 5, 6, 7, 8, aqui está o número da resolução e os anos sobre resoluções sobre saúde mundial e política exterior, saúde global e política externa. Então, llamo a atenção de esto porque sugiro
doy la sugerencia de que ISAGES con este curso ponga a disposición esas resoluciones en la arca de documentación, o entonces que cada uno de ustedes busque, porque esto es importante para el trabajo cotidiano de alguien de la Oficina de Relaciones Internacionales. Bueno, hay otros espacios de diplomacia de la salud. En nivel internacional, por ejemplo, además de la concentración en OPS y OMS, nosotros tenemos negociaciones entre países, entre nuestros países. Ese es un espacio de la diplomacia de la salud, cuando las comisiones bilaterales entre países tratan de salud o tratan de algún tema y llaman a la salud a participar. Las otras agencias de las Naciones Unidas, sabemos muchísimo bien que el UNICEF, el PNUD, la FAO, Agricultura y Hambre, el Fondo de las Naciones Unidas para Población y muchas otras agencias de las Naciones Unidas tienen proyectos de salud en los países o tienen influencia en las políticas, en las instituciones o en la situación de salud. Entonces, este es un espacio que también lo toca a ORES conocer que estas agencias, además de OMS y OPS, otras agencias de Naciones Unidas tienen de salud al interior del país donde se ubica la ORES, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante llamarles la atención para esta dimensión de la diplomacia. La otra es la salud en nuestras organizaciones regionales, en la CELAC, en la UNASUR, en nuestro caso de ISAGES, en la comunidad andina, también tiene que ver con ISAGES, tiene que ver con América del Sur, el Mercosur, lo mismo, la COMISCA, que es la Organización de Ministros de Salud de Centroamérica, el CARICOM, que tiene el CARFA, el Gran Centro de Salud Pública de la región del Caribe. Entonces, las ORES tienen que conocer y muchas veces van a se relacionar con esas organizaciones regionales en temas de salud o en temas otros, pero que tienen influencia buena, positiva o negativa sobre la salud. Las agencias de fomento de países, ejemplo de la SIDA de Canadá, la USAID de Estados Unidos, la JICA de Japón, y muchos de nuestros ministerios tienen relaciones con estos países, cooperación en términos de salud, y ese tema tiene que ver también con la diplomacia de la salud manejada por las ORES. La sociedad civil internacional, incluyendo las fundaciones privadas, a ejemplo de la Fundación Gates, y empresas privadas extranjeras con influencias en la política como la situación de salud. Entonces tenemos un amplio espacio donde se ubican cuestiones de diplomacia de la salud que tienen que ver con las oficinas de relaciones internacionales. Pero ellas no actúan aisladamente en representación del país. Aquí es un diagrama en que mostramos la región con las diversas conexiones al interior mismo de la región, o entonces, por ejemplo, las relaciones con América Latina y la Unión Europea, con Asia del Este, con los países africanos, con los países países árabes, y que son espacios de cooperación, espacios de negociación, etcétera, con muchas veces concentración en salud, y ahí está la ORES con su demanda para responder por el país, conociendo las políticas, conociendo las posiciones de esas diversas instituciones que son parte de la integración de la salud en la integración de América Latina y Caribe. Pero como las ORES no son, y el Ministerio de Salud no es exclusivamente el que tratará o que debe tratar idealmente de los temas de salud y de los que cercan salud y influencian salud, queremos llamar la atención que tenemos el diálogo de la diplomacia de la salud adentro del país, donde vamos a buscar apoyo, negociación, entendimiento, acuerdos con, primero, los ministerios de Relaciones Exteriores, por supuesto, porque la política externa en salud tiene que estar subordinada al Ministerio de Relaciones Exteriores, al diseño político de los ministerios, pero también
importante llamar la atención que tenemos que influenciar los ministerios de Relaciones Exteriores, que muchas veces no tienen los especialistas en salud que somos nosotros. Entonces, importante que es un mecanismo de ida y vuelta, ¿no? Las áreas internacionales del ministerio, de sectores económicos y sociales del gobierno, muchas veces tienen que ver con la planificación, tienen que ver con la educación, muchas veces son iniciativas de los países que salen a hacer su cooperación juntando agricultura, educación, salud. Ese es un ejemplo de mi país, Brasil, que puedo hablar bien porque dirigía la Fundación Oswaldo Cruz junto con la área económica y de agricultura, etcétera. Gran parte de la política de cooperación internacional de Brasil fue hecha por las conexiones entre las áreas internacionales de salud y de los otros ministerios. El Parlamento, el Congreso, los diputados, los senadores, hay también mucha participación. Es muy importante que conozcamos la visión que tiene el Congreso Nacional de nuestros países sobre la política externa, incluso de nuevo, ida y vuelta, muchas veces clarificar, fornecer información, posición, ayudar a construir posiciones en el Congreso de nuestros países. Las áreas internacionales de salud de gobiernos subnacionales y locales es otro tema muy importante. Voy a dar apenas un ejemplo de Brasil, que es un país muy grande, y muchos estados brasileños tienen relaciones con los países vecinos. Entonces hay el nivel nacional, pero también los estados tienen relaciones, por ejemplo, Panamá con Paraguay, el Río Grande del Sur con Uruguay y Argentina, y por ahí tenemos varios ejemplos. Entonces, cuando el tema es salud, la ORIS tiene que conocer, tiene que saber, tiene que estar informada. Muy importante, portanto, esa dimensión de relaciones de ORIS con las áreas internacionales de salud de gobiernos subnacionales y locales. Las instituciones nacionales de salud, ciencia y tecnología en salud, las empresas privadas. Yo creo que aquí es un sitio de difícil posibilidad para los ORIS, para las ORIS, pero no la sociedad civil nacional interesada en salud global. Y tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil nacional que tienen intereses en participar de la salud global. Ahora hago un comentario sobre la agenda global de la diplomacia de la salud, es decir, de la OMS. A agenda de la Asamblea Mundial de la Salud, de la 70 Asamblea de mayo de 2017, tenía como términos importantes la Agenda de Desarrollo 2030 y la salud, la reforma de la OMS, para citar apenas dos grandes temas, y todos los componentes de lo que llamamos el 12º programa de trabajo de la OMS. La OMS trabaja con programas de 6 años, con 3 períodos de 2 años. Por eso el 12º programa de trabajo va de enero de 2014 a enero de 2020. Por tanto, este 12º programa, que debe ser de conocimiento de cada uno de nosotros, de ustedes. Cuando verificamos los temas del 12º programa de trabajo y la agenda de la Asamblea de 70 que se realizó en mayo de este año, tenemos, y yo aquí por supuesto que no voy a hacer mención a todo eso, pero apenas rápidamente llamar la atención. Había discusión sobre emergencias sanitarias, resistencia a los antimicrobianos, poliomielitis, gripe pandémica, aplicación del Regulamento Sanitario Internacional, para hablar de las infecciones y de las transmisibles. Después, recursos humanos, sangre, escasez mundial de vacunas y medicamentos, salud pública, innovación y propiedad intelectual, investigación y desarrollo, productos médicos de calidad subestándar, que diría respecto al subprograma del 12º programa de sistemas de salud. Después, el tema de la respuesta mundial para el control de vectores, el plan de acción mundial sobre vacunas, la obesidad infantil,
a demência, as drogas, o câncer. É decir, um enorme programa de trabalho e que nós, como ORES, temos que coordenar com todo o Ministério para participar, para levar a posição do país, para influenciar as decisões que se tomam na Assembleia Mundial. Lo mesmo, eu hago menção a esta agenda regional da diplomacia da saúde que se concreta em la agenda da 29 Conferência Sanitária Pan-Americana da Organização Pan-Americana de Saúde, que se vai realizar dentro de par de semanas, entre 25 e 29 de setembro de 2017, onde vai ocorrer a eleição do diretor da oficina, a eleição de 3 estados membros para o que manda de facto, o que organiza o trabalho da oficina pan-americana, da OPAS e da OPS, que é o Comitê Executivo. Existe plano estratégico 2014-2019 que tem tudo que ver com o plano, o 12º plano da OMS para a região que se ha modificado, proposta de modificação neste ano. A Agenda de Saúde Sustentável para as Américas 2018-2030, que eu, em minha classe sobre Agenda 2030, isso menciono. E aí, quando miramos o conjunto de temas que vão ser tratados, etnicidade e saúde, eliminação de sarampião, rubéola congênita nos próximos 5 anos nas Américas, o fortalecimento das estadísticas vitais, o tema de recursos humanos, o tema do controle de tabaco, a seleção de Estados-membros para formar vários conselhos e comitês, inclusive de Birene. É decir, é uma vastíssima agenda da diplomacia da saúde. E, continuando, a reforma da OMS, do ponto de vista da região, os centros colaboradores que tem a OPS, a violência na saúde, a prevenção e controle do câncer cervicuterino, a saúde bucodental, de novo, o regulamento sanitário internacional em la região, o tema da saúde em todas as políticas, que é uma estratégia definida por os ministros de saúde de nossa região em 2014, um informe de progresso, o tema da enfermidade renal crônica, que é tão importante tem nas regiões agrícolas de Centroamérica, o acesso a sangue, a situação dos centros pan-americanos. Miren, eu não vou tratar de dizer-lhes todo, porque isto é acessível a vocês. O que importa agora é perguntar se essas agendas, do ponto de vista das ORES, de nós como diplomatas da saúde, tanto da Assembleia Mundial da Saúde de 2017, quanto da Conferência Sanitária Pan-Americana, quanto criamos nós que são pertinentes em nível global e regional, e particularmente quanto à visão e à necessidade de seu país, de meu país, de país de nós, de cada um de nós. Segundo, quanto a ORES de seu país esse que é Estado membro da OMS e da OPS, participar na elaboração das agendas que hizo menção sobre a OMS e OPS. Quantos de nós participamos com intervenções em las assembleias para cambiar ou para reforçar posições nas resoluções que saíram tanto da Assembleia Mundial da Saúde quanto da Conferência? E, finalmente, UNASUR, enquanto um organismo subregional, ha participado em conjunto na elaboração das agendas mencionadas ou em las intervenções planeadas? Essas são questões que me gostaria de que pudiéramos discutir em um certo momento. Se as agendas das conferências é a agenda verdadeiramente necessária, se são muito repartidas em trocitos, se isto é bueno, que poderíamos fazer para tornar mais harmônica e eficaz em conjunto, etc. São questões que me gostaria de deixar à discussão. Volvendo ao mapa e volvendo agora à agenda regional da diplomacia, lembrar também que
la agenda regional no es la agenda exclusiva de la OPS. Tenemos también CELAC, UNASUR, la Comunidad Andina, Mercosur, COMISCA, CARICOM, la Organización del Tratado de la Cooperación Amazónica y otros organismos que tienen agendas de salud para la región. Entonces, y esto quería hacer mención, se encuentra en el capítulo 13 del libro, de ese libro que lanzamos hace poco, que es Diplomacia de la Salud y Salud Global, y ahí hay toda una discusión sobre estas varias organizaciones y sus políticas de salud. La pregunta que tenemos que hacer, las cuestiones que tenemos que dejar a la discusión es cuánto usted, Suárez, conoce la actual agenda política y técnica de UNASUR, de los otros organismos multilaterales subregionales. ¿Cómo evalúa la participación de su país y de la OAS en la definición de las agendas de la UNASUR y de los demás organismos multilaterales que su país participa? Esas serían cuestiones para perfeccionar su trabajo, que yo me imagino es duro, grande, profundo y bastante próximo de lo ideal, pero tenemos que también nos preguntar sobre esto porque es un perfeccionamiento del proceso. La conexión con la Agenda de Desarrollo 2030, es decir, no se puede pensar las OAS hoy sin pensar que los países en su conjunto, en la región, van a tener que trabajar cooperando entre sí para alcanzar las metas de los diversos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en la región. Entonces, eso también es un tema que fue discutido, por lo menos yo tuve la satisfacción de discutir con ustedes una clase sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y ese es un tema importante porque la salud está presente y tiene relaciones con los demás determinantes. Y encerro esta presentación pidiéndoles perdón por extenderme excesivamente, tal vez, que este libro que recién lanzamos, Diplomacia en Salud y Salud Global, Perspectivas Latinoamericanas, yo hice mención, mis referencias están en estos capítulos 2, 3, 4, 10, 12 y 13 del libro, y digamos que la clase, las menciones que hizo aquí, tomaram como bases esta bibliografia, e aqui encerro a classe dizendo-lhes que nós somos muito importantes, nós que trabalhamos em Las OAS somos muito importantes para nossos países, porque a saúde é um tema importante para cada um de nossos países e da região e das subregiões das quais nossos países fazem parte. Y nosotros somos los especialistas que pueden ayudar el gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores a posicionar mejor, definitivamente mejor, nuestros países en las discusiones sobre salud o sobre los determinantes sociales de la salud. Muchas gracias.